¿Cuál es la razón? La solución está en manos del problema. Ni siquiera el gobierno paralizaba el país como la reunión del comité político. ¿Qué pasó? Relajaron esa vaina. Que el señor Medina aparentemente tiene un acuerdo por debajo de la mesa con un dirigente político del partido oficial. Lo que sí podemos ver es que ese PLD va a morir. Con todo, menos miedo. El miedo es para la presa. Buenas tardes, bienvenidos a Meridiano BTV, su espacio al mediodía. Es un privilegio llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal BTV 32. Llegó y llegó para quedarse. Miren, amigos, es difícil que se produzcan los cambios necesarios en una sociedad cuando tenemos en el epicentro de las soluciones a los que han provocado los problemas. Después de Trujillo, después de la muerte de Trujillo hace 63 años, aquí se ha prometido de todo. La clase política nos ha prometido hasta el hielo en fundita. Sin embargo, todos los años vemos cómo no avanzamos como sociedad y continuamos con los mismos problemas estructurales. ¿Cuál es la razón? La solución está en manos del problema. Yo leía una noticia hoy que, lo digo con toda sinceridad, me produjo cierto nivel de tristeza, porque yo dije que nuestro país está estancado por ese tipo de cosas que suceden. Todos sabemos que el PLD, que fue fundado en el año 1973, por el profesor Juan Bosch, como una respuesta a la destrucción moral que había sufrido el PRD en ese momento. Bosch se va del PRD, funda el PLD como una escuela de pensamiento intelectual y político y también como una escuela de moralidad. Durante años los PLDistas estudiaban cómo comportarse de llegar algún día al poder. Y en el año 1990 casi llega al poder de la mano de Juan Bosch, pero un fraude colosal hizo que Bosch no ganara. Luego de eso, en el año 1996, con una alianza con el Partido Reformista Social Cristiano en segunda vuelta, el PLD llega al poder. Algunos dicen que la llegada del PLD al poder en el año 96 marcó el inicio del fin. ¿Por qué? Porque los PLDistas empezaron a administrar dinero, empezaron a cambiar sus criterios. La escuela de formación política a la que habían pertenecido la olvidaron y ya no se parecían a Juan Bosch, sino se parecían ¿a quién? A Balaguer. Balaguer, uno de los genios políticos más grandes que ha parido la República Dominicana, porque combinaba en él las tres actitudes de un político exitoso: cínico, irónico y perverso. Y los PLDistas, lejos de practicar la moral de Bosch, comenzaron a practicar el comportamiento de Balaguer. Y yo pienso que a través del tiempo el PLD fue perdiendo su identidad. Cuando aquí se hablaba de la reunión del comité político del PLD, el país se paralizaba. Ni siquiera el gobierno paralizaba el país como la reunión del comité político. Pertenecer a ese organismo daba prestigio. Pertenecer a ese organismo era de personas de cierto nivel intelectual y político. ¿Qué pasó? Relajaron esa vaina. Este fin de semana empezamos a ver los resultados del Congreso Elector del PLD. Y dentro de esos resultados estaba la elección de una nueva matrícula del Comité Central. Pero este fin de semana se proponen elegir una nueva matrícula del Comité Político, un secretario general y el presidente. ¿Saben qué a mí me lastimó? Ver que hoy Danilo Medina se inscribe como candidato a la presidencia de ese partido. Debo decir algo, yo no tengo problemas en términos personales con Danilo. Los problemas míos son políticos. Y yo digo que una persona
que ha llevado a ese nivel de destrucción ese partido. Un partido que tenía todas las senadurías, un partido que tenía las diputaciones, que tenía las alcaldías, un partido que tenía la presidencia de la República, y de tenerlo todo ahora pasó a no tener nada. Imagínese el PLD, que había logrado cada proceso electoral como mínimo 2 millones de votos, logró apenas el 10% del electorado, del que fue a votar. Una votación pírrica, una votación miserable, y que demuestra que la administración de ese partido ha sido deficiente. El PLD tiene un presidente que ni habla ni opina sobre ningún tema. Este fin de semana, cuando le preguntaron a Danilo sobre el tema de la reforma fiscal, era mejor que usted le preguntara a un limpiabota que iba pasando por ahí. Un tipo timorato, no quiere opinar, no quiere. ¿Por qué? Porque la gente entiende, por aquellas cosas que no se ven, que el señor Medina aparentemente tiene un acuerdo por debajo de la mesa con un dirigente político del partido oficial para que su familia y sus asistentes allegados salgan de la cárcel. Lo que sí podemos ver es que ese PLD va a morir. Pero la suerte del PLD es la suerte de la mayoría de los partidos políticos y hasta de los gobiernos en sí. Yo analizaba dentro de este concepto de gobierno moderno, de partido revolucionario moderno, ¿en qué punto cabe doña Milagros Ortiz Bosch? Una señora que ciertamente ha tenido sus luces, pero tiene 90 años ya. Deja que venga otra generación. ¿Qué busca Hipólito Mejía? Señor de 80 y tantos años jodiendo en el medio. ¿Qué busca? Que tuvo uno de los peores gobiernos de la historia republicana. ¿Qué busca el doctor Fernández con 70 años ya? ¿Qué es lo que ha pasado, señor? Y no es que yo tenga nada en contra de los viejos. Lo que ha pasado es que los viejos políticos han decidido cooptar, han decidido manejar, han decidido manipular el diario vivir en el escenario político dominicano. Y no hay cabida para nadie. Y son tan fuertes que cuando alguien se propone hacer algún tipo de cambio estructural en la sociedad, se lo boicotean. Los partidos políticos aquí tienen a las personas que tienen 40 años en la vida nacional, confluyendo y fluyendo, dirigiendo esos partidos y queriendo influir. Hipólito no va, pero dejo a mi hija. Leonel no va, pero tengo a mi hijo. Danilo no va, pero tengo a mi hermana. Los partidos políticos hasta aparentan ser una herencia familiar. Y eso es parte de lo que le ha hecho daño a la sociedad dominicana a fin de presentar algún cambio en alguna dirección. Por eso usted ve que seguimos con apagones, seguimos con falta de energía eléctrica, con falta de agua, con falta de todo. Porque los responsables en 40 años de administrar la política dominicana y de mantener el país en la crisis quieren continuar dirigiendo esta vaina. Y lo quieren hacer a través de los partidos políticos. Usted diría, pero ¿cómo Danilo puede hacer daño si él está en la oposición? Claro, se supone que sus legisladores, diputados, senadores no tiene, se supone que tienen que ser un contrapeso en el Congreso para que el gobierno no crea que pueda hacer lo que le da la gana. Pero si el partido no tiene ni siquiera un presidente que quiere dar la cara, que anda escondido y que cree que en su casa desde ahí él despacha, ¿qué usted cree? Que no dice nada de los temas nacionales. O el tema de la reforma, no solo era la población la que tenía que oponerse. Los partidos políticos de oposición debieron jugar su rol y apoyar a las organizaciones sociales, a las amas de casa, al motoconchista, a todo el que se sentía afectado con el tema de la reforma. ¿Qué pasó? Vimos una actitud timorata en el presidente del PLD, se quedó tranquilo. Entonces, si queremos producir los cambios necesarios en la sociedad dominicana, tiene que producirse un relevo. El relevo, lamentablemente, ya no es permitiendo que otro entre, es arrebatándolo.
En el PLD vi que aspira a la presidencia de ese partido Francisco Domínguez Brito. Pero aparentemente, como hay gente que le debe tantos favores a Danilo, prefiere hundirse con él. No, porque Danilo me hizo ministro, porque Danilo me hizo director, porque Danilo esto. Entonces ese partido le pertenece a Danilo. ¿Qué pasará con el PLD que fundó Juan Bosch en el 73? El PLD está rumbo al sepulcro político de la República Dominicana. Y yo lo digo con pesar porque los partidos políticos son el aval de la democracia. Se convierten en los cimientos, se convierten en las columnas vertebrales de la democracia. Cada vez que perdemos o que se debilita un partido político, se debilita la democracia. Por lo tanto, es importante apostar a que los partidos políticos cualquiera se mantengan. Es lastimoso que el PRD de Peña Gómez, el de las grandes manifestaciones, terminara convertido en un 0.nada%. Es lamentable que el Partido Reformista Social Cristiano, que gobernó 22 años la sociedad dominicana, terminara convertido en un parqueadero o una vaina de gallos. Es lamentable que los partidos políticos que han tenido historia en la República Dominicana terminen destruidos por la ambición de sus directivos, por los negocios de sus directivos. Ver hoy que Danilo pretende continuar dirigiendo el PLD y aparentemente se va a quedar dirigiéndolo, es una estocada al sistema democrático dominicano. No se está apostando al relevo. Ese mismo señor dijo en el 16 que él estaba loco por terminar de ser presidente para dedicarse a su familia. ¿Dónde está la familia de él? Que lo cojan, que lo pongan a hacer algo. Necesitamos que nos limpien el escenario político, a ver si algún día se producen las transformaciones que tanto requiere este país. Vamos a Actualidad Meridiana, no se muevan. Con todo, menos miedo. El miedo es para la presa.